Su presencia, esto no es para luego, esto no es juego. Acepta tu llamado, somos jóvenes en fuego. Somos jóvenes en fuego. Somos jóvenes en fuego. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí? Cierra sus ojos donde está. Espíritu Santo de Dios, yo me presento delante de ti, Señor. Señor, que tú llenes mis labios con tus palabras, Señor. Necesito de tu poder, necesito de tu gracia, de tu habilidad, Padre. Espíritu Santo, tú dijiste en aquel día: yo pondré palabras. Señor, necesito de tu gracia, de tu habilidad, Padre, que el cielo hoy me acompañe. Espíritu Santo de Dios, me presento como un alma necesitada, como un alma sedienta, Señor. Como un vaso, Señor, inútil, Señor, que no tiene nada, Señor, sino que tiene un depósito, Padre, donde tú depositas su palabra, Señor, y la gente puede ser cambiada, Padre. Que esta palabra, Señor, penetre los corazones, Padre. No queremos, Señor, en ninguna medida, Padre, condenar a nadie, Señor, que tengamos una solución, Padre, para salir de cualquier problema en que estemos. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Quiero que usted me acompañe al libro de Juan 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, del 7 al 11. El Espíritu Santo nos quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Vamos, dígalo otra vez: el Espíritu Santo nos quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. El libro de Juan, capítulo 16, verso del 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Otra versión dice: en realidad a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si yo me voy, yo los enviaré. Y cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo, hablando Jesús, y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que los castigará. Yo por mi parte regresaré a mi Padre y ustedes ya no me verán. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Existe una misión especial y exclusiva del Espíritu Santo para con nosotros. Todo joven lavado por la sangre de Jesús debe conocer el pecado, la justicia de Dios y el juicio. Cada área tiene su proceso de conocimiento y revelación, para que a la medida que nos envolvamos más en conocer la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, gocemos de una vida espiritual libre de condenación y de culpa. 3 puntos en la cual le pedí la ayuda al Espíritu Santo. Otra vez solicito su ayuda. Hay una labor especial del Espíritu Santo cuando Él viene. Hay algo específico que el Espíritu Santo hace cada vez que Él viene a un lugar.
viene a una iglesia, viene a un cuerpo, viene a un lugar donde Él pueda habitar corporalmente. Y dice Jesús que hay 3 tareas que Él va a hacer. Va a convencer al mundo de pecado, va a convencer al mundo de justicia y va a convencer al mundo de juicio. Ahora, mi primer punto es: convencerá al mundo de pecado. Hay algo que nosotros tenemos que saber, y es que, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, diga conmigo, todos pecaron, y sigue diciendo, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tú y yo tenemos que saber que fuera de Jesús nosotros estamos en pecado y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo tenemos que comprender que hay algo que nos separaba de Dios en nuestro ser. Tú y yo tenemos que comprender que más que solamente venir a una iglesia o leer la Biblia, hay algo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, que es el propósito por el cual Él vino. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado de modo que puedan creer en Jesús. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado de modo que puedan creer en Jesús. Y dice el versículo que leímos, dice, de pecado por cuanto no ha creído en mí. La otra versión dice, de pecado se darán cuenta que los que no creen en mí se les cuenta como pecado. Tú y yo tenemos que entender que Jesús, y no quería entrar por este tema porque es un poquito complicado, pero hay una diferencia entre pecado y pecados. Hay una diferencia entre pecado y pecados. La sangre de Jesús, dice la Biblia, que vino a limpiar tus pecados. Pero el Espíritu Santo vino a convencerte de pecado. Totalmente diferente. Pecado es la condición pecaminosa que tú y yo tenemos desde que nacimos. Es lo que siempre nos induce a pecar. Es algo que no nos podemos quitar. Es algo que está allí latente cuando tú y yo nacemos. Pero cuando nosotros venimos ante Jesús y confesamos su nombre y fuimos lavados por la sangre de Jesús, la Biblia dice, como decía nuestro hermano Carlos Calderón el viernes pasado, dice que ya no vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del espíritu y vida. Pero vamos a seguir pecando, que son los pecados. La sangre de Jesús siempre te va a limpiar los pecados. Ahora, el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado porque tú te tienes que dar cuenta de que no hay nada en nosotros por la cual Jesús tendría que venir a morir por nosotros. No sé si me hago entender. O sea, nosotros no tenemos nada dentro de cada uno en la cual Jesús podría decir, tengo que rescatar algo porque vale mucho. En el sentido de que nosotros cuando nacemos con pecado. Y la Biblia dice que todos, por cuanto todos pecaron, estábamos instituidos de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que reconocer que nosotros fuimos engendrados en pecado y que nuestro cuerpo estaba contaminado con el pecado, de que el pecado nos separaba de Dios y por lo tanto Dios tendría que echarse a un lado, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios y que en Él no habita ningún pecado. O sea, nosotros estábamos instituidos en la presencia de Dios, era por el pecado que moraba en nosotros. De pecado por cuanto no creen en mí, haré que los que estén en este mundo se den cuenta de no creer en mí es pecado. Oiga bien, para que nosotros veamos la necesidad de creer en Jesús, tenemos que ver primero nuestra pecaminosidad. O sea, como dice la Biblia, que los enfermos corren al doctor. Y si alguien no está enfermo, no corriera al doctor porque no tiene necesidad del doctor. Tú corriste a Jesús porque tú estabas en delitos y pecados.
Tú tienes que reconocer que dentro de ti, aunque tú no hayas hecho nada alarmante o nada espectacular que la gente pueda decir ahí va un pecador, sino que cuando tú naciste, ya tú naciste en pecado. Por lo tanto, si nacemos en pecado, necesitamos de alguien que nos redima y nos justifique. Muchas veces los jóvenes, oigan bien, muchas veces los jóvenes conocen que son salvos, pero desconocen de qué han sido salvos. Muchas veces el joven conoce que ha sido salvo por gracia y por la sangre de Jesús y que goza de una salvación, pero muchas veces desconocemos de qué hemos sido salvos. Y tenemos que tener conciencia de que en nosotros residía un pecado que nos separaba de Jesús. Y necesitamos constantemente, necesitamos esa gracia, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para hacernos redimir del pecado. Y yo creo que lo que el Espíritu Santo está diciendo es que hay jóvenes que están viviendo una salvación tan liviana que con su salvación no demuestra que fueron salvos de pecado. O sea, tú tienes salvación en ti, pero hay jóvenes que viven como si no hubiesen sido salvos de pecado. Hay jóvenes que viven su vida, piensan, actúan como si la salvación se les dio, sí, totalmente de gracia, pero es como si no valiera nada lo que Jesús hizo por ti. Y yo sé, y yo lo voy a leer más adelante, que por gracia fuimos salvos y gratuitamente fuimos salvos por la gracia y por la sangre de Jesús. Pero tú tienes que entender que dentro de ti estaba el pecado que te separaba de Jesús, que te separaba del cielo, que te separaba del Padre y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado, a que tú te veas como que en ti realmente no hay nada en la cual Él pueda decir yo vine a morir porque Él tenía un valor incalculable. No, el que tenía el valor era Jesús y Él murió por nosotros, aún nosotros no valiendo nada. Y los jóvenes tienen que entender y vivir una vida y una conciencia de que realmente nosotros somos pecadores salvados por gracia, de que realmente Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, de que realmente nuestro corazón, a veces lo que sale es maldad, lo que sale es pecaminosidad en nuestra mente, en nuestros deseos son pecaminosos, y la sangre de Jesús fue la que nos limpió. O sea, tú tienes que vivir con una conciencia, no de culpabilidad, no de condenación, pero que tú fuiste salvo por gracia. De que la gracia te alcanzó, de que la gracia te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de que la gracia te sacó del lodo cenagoso y te limpió, de que la gracia te salvó, que tú eras pecador, que yo era pecador, pero la gracia nos alcanzó, la luz nos alumbró. No hay nada que estaba dentro de nosotros que el Padre podía rescatar, sino que Él por gracia fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti, y Él derramó la sangre hasta la última gota de sangre que había en su cuerpo por alguien que realmente no tenía un valor interno, no tenía pecaminosidad, estaba separado de Dios, pero Él fue a la cruz del Calvario y derramó tu sangre por ti. Y aunque no hay nada que podamos hacer para realmente pagar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tenemos que vivir una vida de agradecimiento. Tenemos que vivir una vida separada del mundo, separada del pecado, porque Él pagó por ti, por mí. Tenemos que entender que nuestro pecado nos separa de Dios y la paga del pecado es muerte, y que nuestro destino era el infierno. Cuando comprendamos esta realidad, entonces estaremos plenamente convencidos de nuestra salvación. Tú tienes que entender que tu destino era el infierno, que tu destino era la muerte, que tu destino era morir, era ser impulsado al infierno y estar quemándote por la eternidad. Pero por gracia de Jesús la sangre nos alcanzó y la sangre nos limpió. O sea, tú tienes que vivir una vida de decirle al Señor gracias, porque no había nada que yo podría hacer, no hay palabras que yo te pueda pagar lo que tú prometiste en la cruz del Calvario, no hay nada que yo pueda hacer.
hacer. No hay mi propia justicia, Padre. No hay nada que yo pueda hacer en mi cuerpo, en mi mente. No hay nada que yo pueda hacer, una actitud, Señor. Aunque yo voy al evangelio, cambia. Aunque yo vengo a Jóvenes en Fuego, Padre, pero no hay nada que en mí que yo pueda hacer que pueda pagar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y tenemos que vivir conscientes de que esa sangre preciosa está latente en nosotros. No le quites valor a la sangre que está en ti. Cada vez que nos separamos de Dios y entramos en pecados, es como si estamos diciendo que la sangre no tiene valor. Cada vez que nos envolvemos en el mundo, en las cosas del mundo, que la Biblia dice que son pasajeras, que son momentáneas, la Biblia dice que son inconstantes, que no son eternas, no le damos valor a la sangre de Jesús. Y si el joven tuviera más conciencia de lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario, no se metiera en muchas cosas en las cuales el joven se mete. Si cada vez que tú vas a pecar, tú tienes conciencia de que hay una sangre preciosa. Dice la Biblia que a precio de sangre compró Jesús a la iglesia. Si pudiéramos comprender el valor que tiene la sangre, el valor que tiene Jesús, si tú pudieras darle valor al Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, si tú pudieras darle valor, dice que el Padre tuvo que dar a su único hijo en la cruz porque Él nos amaba. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no podía ver, porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre Jesús. Y literalmente el Padre tuvo que alejarse, separarse de su hijo, porque estaba muriendo por ti y por mí. Jesús se sentía solo en la cruz. Jesús se sentía desamparado. Jesús se sentía huérfano porque el Padre tuvo que abandonarlo. El Padre tuvo que alejarse de Él porque todo nuestro pecado estaba sobre Él en la cruz. Él clamaba diciendo: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado, Señor? Yo no he pecado, yo soy inocente. Yo nací en santidad, Padre. Yo nací como tú dijiste, Señor. Pero ahora mismo estoy siendo bautizado. Estoy tomando la copa que Él dijo: Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tiene que tomar la copa del pecado, la copa de la humanidad. Él estaba siendo bautizado sobre tu pecado, sobre tu mentira, sobre tu lujuria, sobre tu fornicación. Él estaba siendo bautizado sobre cada pecado que tú y yo hemos cometido y seguiremos cometiendo. Él estaba siendo bautizado en el pecado de toda la humanidad, y Él estaba sintiendo la separación de su Padre. Es como cuando tu padre te deja solo en la casa y tú sientes como que no hay seguridad. Jesús se sentía así en la cruz del Calvario, y Él decía: Señor, ¿por qué tú me has desamparado? Por eso esta versión dice: pero si yo soy inocente, que ellos conozcan que yo soy inocente. Jesús no cometió pecado. Jesús nunca mintió. Jesús nunca se emborrachó. Jesús nunca tomó licor. Jesús nunca fumó. Jesús nunca codició nada, sino que en Jesús estaba la perfección. Pero sobre Él cayó nuestro pecado. Tenemos que vivir conscientes de eso. Y hay otra cosa que quiero recalcar: el Espíritu Santo nos trae convicción de pecados. El diablo siempre trae condenación y culpa para apartarte de Dios, pero el Espíritu Santo trae convicción para reconciliarte con Dios. Y hay muchos jóvenes que como que han perdido la sensibilidad, como que antes tú veías esa cosa como que te daba miedo cometer esa cosa, pero ya como que comenzaste a tocar la frontera y comenzaste a cruzar lo que tú antes no cruzabas. Comenzaste a hablar con la gente que ya tú no hablabas antes. Comenzaste a ver las cosas que tú no veías antes. Comenzaste a pensar las cosas que tú no pensabas antes. Comenzaste a hacer cosas que cuando tú te convertiste no querías hacer, porque tú querías agradar a Dios verdaderamente. Tú querías separarte, orar, buscar al Señor. Pero hay un tiempo donde tú quieres tocar para ver cómo es que yo voy a fumar para ver qué se siente, pero yo voy a seguir.
yendo a la iglesia. Yo voy a ir con mis amigos a la discoteca o a la fiesta, pero no, yo soy fuerte, yo soy resistente. Yo no me voy a apartar del Señor. Y comenzaste a cruzar la frontera que tú antes te habías puesto que no cruzaras. Y hemos perdido la sensibilidad. Comenzamos a hacer cosas que ya no sentimos que nos tenemos que arrepentir. No. Yo voy al evangelio Cambia, yo predico porque yo me tengo que arrepentir. Yo no tengo que arrepentirme de eso. Yo soy salvo por gracia. Yo soy salvo por la sangre de Jesús. Y comenzamos a reclamar todos los versos, todas las cosas que hemos leído. Pero realmente no estamos siendo contristados, convencidos por el Espíritu Santo de nuestros pecados. Y yo te recomiendo que te examines si tú estás haciendo cosas que no hacías antes y te sientes normal. Si antes tú no oías música del mundo porque tú verdaderamente te querías separar, pero comenzaste a oír las canciones y tu amigo te dijo, oíste la nueva canción de este, y dale para ver cómo se oye, y comenzaste a ir y eso te comenzó a envolver, y tú sin darte cuenta ya comenzaste a cruzar la frontera, y el Espíritu Santo lo primero que te hace decir, no oigas eso, no hagas eso, no hablas eso, no pienses eso, pero tú dices, no, es que yo voy a ir a Jóvenes en Fuego, es que yo voy a ir al Evangelio Cambia mañana, yo lo puedo hacer hoy, pero yo lo quiero probar, yo quiero palpar cómo es que se siente, y comenzaste a cruzar la frontera que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo ya puede decirte que no lo hagas, porque tu voluntad es más fuerte que la convicción del Espíritu Santo. Y yo hoy no quiero llamar la atención, pero hoy yo quiero recomendarle, si tú antes oías la voz del Espíritu Santo que te decía no lo hagas y ahora no la oyes, ten mucho cuidado. Si a ti antes te gustaba orar y en el proceso como que dejaste esa pasión y ya tú no sientes ese querer, ya tú no sientes esa voz que te dice ora, búscame, lee la Biblia, tienes que tener mucho cuidado porque estás entrando en un plano en la cual ni el Espíritu Santo te puede traer de nuevo al camino de Jesús. Y yo sé que hay muchos jóvenes que están pasando por eso, porque yo también he pasado por eso. Cuando contristamos al Espíritu Santo, porque dice la Biblia que ya el Espíritu de Jehová no contenderá más con el hombre, porque Él te dijo una vez no lo hagas, y Él te dijo otra vez no lo hagas, y Él te dijo una tercera vez no lo hagas. Ya cuando Él te quiere decir la cuarta vez, ya tu voluntad es más fuerte de lo que te puede decir el Espíritu Santo. Puede venir papá, puede venir el apóstol más grande del mundo y te puede demostrar el amor de Jesús de una manera, pero tú estás convencido de que eso no es pecado. Hay jóvenes que yo veo que viven una vida como si nada fuera pecado. Yo no sé cómo hay jóvenes que pueden ir a una discoteca un viernes y pueden salir al Evangelio Cambia otro día. Si eso no te da nada dentro de ti, como que tú te sientes mal, como que hay algo que tú estás haciendo mal, estás en un grave peligro. Si no hay nada que te convenzca de que realmente tú estás mal, quizás ya ni el Espíritu Santo te puede volver al camino de Jesús. Porque como te dije antes, tu voluntad es más fuerte que lo que te puede decir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mi segundo punto es convencer al mundo de justicia. Y no te voy a dejar así porque hay una solución para todo esto que te estoy diciendo, pero es necesario que pasemos por aquí para que podamos entender que si tú antes vivías una vida de santidad, si tú antes decías es que ya yo no quiero salir con mis amigos porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú antes te cuidabas de eso, pero ahora ya tú no te cuidas de eso, tienes que tener mucho cuidado. Convencerá al mundo de justicia. Nuestra justicia no es suficiente para llegar al cielo. Y aquí sí tumbo todo lo que tú puedas hacer. Nada que tú puedas hacer en tu carne puede pagar tu ida al cielo. Miren lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. O sea, Isaías dice que cualquier cosa que tú puedes hacer para Dios es trapo de inmundicia.
hablando de que no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar lo que hizo en la cruz del Calvario. Y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, y aquí me voy a meter en un terreno que no me quería meter, pero tú tienes que comprender que tú no sales al evangelio cambia para pagar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. No es una obligación que tú salgas al evangelio cambia, porque tú no tienes que pagar nada. La salvación es gratuita. Yo no vengo a Jóvenes en Fuego porque tengo que cumplir una cuota. Yo no vengo cada viernes a predicar porque tengo que predicar porque así me gano la salvación. Daniel no viene a tocar porque él quiere ganar, o en su propia justicia ganarse lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay nada que tú puedas hacer en tu carne que va a pagar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Ni aunque tú hagas el mejor papel del mago, ni aunque tú hagas el mejor papel de Jesús, ni aunque la gente cuando te vea a Jesús en ti, aunque tú abraces a la gente y la gente siente un amor extraordinario, un amor que no es de este mundo, eso no paga lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestra justicia nunca nos va a llevar al cielo. No vienes aquí a Jóvenes en Fuego a sentarte a escucharme o a escuchar a cualquier persona que va a compartir una palabra contigo porque tú quieres ganarte la salvación, tú quieres ganarte el cielo. Isaías, porque toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Mira lo que dice Romanos 10:3. Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Voy a volver a leer eso. Dice: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo que Jesús hizo al venir aquí en la tierra era que la gente se convenciera de que no había nada que podemos hacer. O sea, la ley nunca nos podría llevar a la salvación genuina. Porque los fariseos decían: no, que yo guardo el día de reposo. No, es que yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas. No es que yo honro a mi padre. No es que yo hago esto y hago lo otro. Y ellos pensaban que por cumplir las cosas ellos estaban ganando la salvación. Y Pablo dice que Jesús vino a mostrarle la salvación, la justicia de Dios, pero ellos ignorándola porque ellos pensaban que su propia justicia era lo que lo hacía capaz de ganarse la salvación. Nunca te creas que por lo que tú puedes hacer te gana la salvación. Ni porque tú cantes como un ángel, ni porque cuando tú abres tu boca los cielos se abren, ni porque Dios te utilice con una unción tremenda, ni porque tú tengas una gracia, ni porque tú toques el mejor instrumento, ni porque tú agarres el micrófono y lo que se oye son palabras angelicales. No hay nada que podamos hacer en este cuerpo, en esta tierra, que puede pagar lo que Jesús hizo por nosotros. Pero la Biblia dice que mucha gente lo ignora porque quieren ganarse con su propia justicia la salvación. Mire lo que dice Filipenses 3, del 4 al 7, del 4 al 9, perdón. Dice, Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en mi carne. O sea, Pablo decía: yo tengo cosas que yo me puedo gloriar en mi carne. Fíjese lo que dice: si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, yo más. ¿Por qué? Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. O sea, Pablo decía: si yo tengo en qué gloriarme, o yo pensaba en qué gloriarme, yo soy el primero, yo más. Pablo decía: los 10 mandamientos, yo lo cumplía todos. Honraba a mi padre, check. No codiciaba al hermano, es una foto, un retrato mío. Yo soy ese que no codicio a nadie. No matarás, otro check. Ganchito. Y tú le podías nombrar los 10 mandamientos a Pablo, y Pablo decía: yo los cumplí todos.
Pero miren lo que Pablo dice: irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, cuantas cosas eran para mí, para yo gloriarme en ellas, para yo poder alcanzar la salvación, ¿no? Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, Pablo dice que el amor de Jesús era más importante que lo que él podía haber hecho en la carne. El amor de Jesús es más importante de que tú salgas al evangelio, cambie y que tú prediques a la gente. O sea, el amor sobrepasa cualquier cosa que tú hagas en tu carne. Dice, todas esas cosas yo las estimo por pérdida, por ganancia del amor de Jesús. Y mira lo que dice el 9. Y ser hallado en él. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí quiero detenernos un ratito. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús fue el ser más perfecto que hubo sobre la faz de la tierra. Es más, fue el más perfecto. No hay nadie que se compare a Jesús. Pero Jesús murió por nuestros pecados. O sea, cuando Jesús murió, la muerte no lo podía matar porque en él no había pecado. Por eso Jesús decía en Juan 10 que él recibió el mandamiento del Padre, que tú sabes que no fue que los romanos mataron a Jesús, fue que le entregó su vida. Porque dice en Juan 10 que él dio su vida y él mismo la vuelve a tomar. No es que agarraron a Jesús fuera de base, no es que agarraron a Jesús en un lugar que Jesús estaba prevenido, ay, me van a matar. No, no, no. Él se entregó. Él dijo, mátenme. Y al tercer día la muerte lo tuvo que soltar, porque en él no había pecado. Entonces, cuando él se presentó al tercer día, la justicia de Dios era él. Él dice, en cuanto a la justicia, yo soy la justicia de Dios. Pero ahora, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, la misma justicia que estaba en Jesús está en ti. Y cuando tú te presentas delante de Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, cuando tú te presentas delante de Dios, Dios ve la justicia de Dios en ti. Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Dios te ve como si tú nunca hubieras cometido ninguna clase de pecado. Dios te ve como Él veía a Jesús cuando resucitó al tercer día. Cuando Dios te ve, Dios ve la justicia de Él en ti. Dios te ve irreprensible, blanco, sin mancha. Dios te ve sin pecado. Eso es a lo que Pablo se refería, la justicia de Dios por fe. Por fe dice la Biblia que nuestro corazón cree, pero la boca confiesa para salvación. Cuando tú creíste en tu corazón y confesaste el tercer día, confesaste que Él resucitó al tercer día y tú confesaste, Jesús, eres mi Señor, la justicia de Dios te invistió, la justicia de Dios te vistió de Él. Tú estás vestido de la justicia de Dios, tú eres justicia de Dios para con Dios. Cuando Dios te ve, Dios ve a Jesús en ti. Cuando Dios te ve, Dios ve la salvación en ti. Cuando Dios te ve, Dios ve santidad en ti. Aunque tú sigas pecando, aunque tú sigas cometiendo errores, cuando Dios te ve, Dios ve como si nada hubiera pasado. Por eso cuando tú vas delante de Dios con una mentalidad de culpabilidad, Dios dice, pero yo no sé qué Él está diciendo si yo veo que la justicia de Dios está sobre Él. Cuando tú vas delante de Dios, que Señor, yo soy una cucaracha, Señor, que yo soy un ratón, no puedo, estoy débil, pero Dios dice, yo no sé si yo estoy viendo mal o qué, pero cuando yo lo veo a Él, yo veo a Jesús en Él. O sea, Jesús me está reclamando a mí que lo salve si ya Él está salvo. Porque Jesús nos invistió a nosotros. Y ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Tú caminas como si nunca hubieras pecado. Cuando el diablo te ve, el diablo ve a Jesús en ti. No es que tú oras demasiado y que las brujas te huyen. No, no, no. Es que las brujas ven a Jesús que está en ti. Porque recuerda, no es por nuestra propia justicia. Así que tú no tienes que cumplir un horario de oración para tú sentirte grato delante de Dios. Ya tú puedes entrar delante de la presencia de Dios gratuitamente.
Por eso la gente muchas veces dice, pero ¿cuánto oran los pastores? ¿Cuánto oran? Tú no tienes que preguntar nada de eso, porque no tienes que hacer nada en la carne para tú ganarte algo. No es que si yo oro 3 horas y si yo oro 1 hora estoy mal, no. Es que tú te deleitas delante de la presencia de Dios y tú vas delante de Él, aunque tú ores 1 hora, 2 horas, 15 minutos, 10 segundos, no importa, pero tú vas delante de Él y Él ve la justicia de Dios delante de Él. Él ve a Jesús delante de Él. Tú estás como si nunca hubieras pecado. No puedes hacer nada en tu carne que pueda comprar lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Tú ayunas, pero eso no es un sacrificio. Eso es una decisión tuya de separarte del mundo. Tú oras, no es un sacrificio, es un deleite que tú te encuentras con tu Padre todos los días y le dices, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Tú haces algunas prácticas espirituales, pero no es para ganarte nada. Ya tú lo ganaste todo en Jesús. Tú vas al evangelio, cambias por agradecimiento. Tú vas a compartir del amor que te salvó a ti. Tú vas a compartir de gracia lo que recibiste, darle gracia a los demás. Tú vas por agradecimiento de lo que Dios ha hecho por ti. Tú no vas para ganarte nada. Tú no vas para llenar una cuota. Tú no vas para que Dios diga, este siervo cómo predica, este siervo cómo gana alma. No. Ya tú no tienes que hacer nada para ganarte el cielo. Ya el cielo está dentro de ti. Y miren lo que dice Romanos 3:22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. ¿Cuánto han creído en Él? ¿Cuánto han creído en Jesús? Entonces, si tú has creído en Jesús, tú eres justicia de Dios por la fe en Jesús. Dice, porque no hay diferencia. Y dice el verso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, cuando tú estabas destituido porque tú eras un pecador, gratuitamente tú accediste por medio de la fe y la gracia a la redención que es en Cristo Jesús por su sangre. Y tú aceptaste que Dios había dado como propiciación, como algo primordial, como Él dio a su Hijo como sacrificio por ti. Y tú aceptaste que Él hizo ese sacrificio por ti, y Él con su sacrificio manifestó la salvación en ti. Pero dice que Él pasó por alto tus pecados. ¿Pero por qué pasó por alto? Porque tus pecados estaban aquí, pero Él miraba más allá la manifestación que Él iba a ver en ti. Dios nunca mira tu pecado. Dios siempre mira lo que va a pasar después que tú te arrepientes. Por eso cuando tú vienes a Dios con una condenación y culpa, Dios te ve así. Pero como Él es grande, Él ve más allá. No es lo mismo ver así que ver así. Tú vas delante de Dios chiquitito. Señor, mira mi pecado. Señor, mira mi culpa. Y tú te vas achicando y te va achicando el Señor y que no sé qué. Y Dios está por acá mirando lo que Él va a hacer contigo. Yo tengo misericordia para con él. Yo tengo misericordia para con él. Misericordia son nuevas cada mañana. La gracia de Dios lo va a levantar. La gracia de Dios lo va a sustentar. Él es sabio. Él es santo. Él es justo. Yo estoy viendo la justicia de Dios operando en él. Yo estoy viendo que él echa fuera demonios. Yo estoy viendo la sanidad que él va a hacer. Yo estoy viendo al joven que va a levantar en el barrio. Yo estoy viendo la justicia de Dios en él. Yo no estoy viendo tu pecado. Yo estoy viendo lo que yo voy a hacer contigo. Tú vas delante
de Dios con culpa y Dios lo que ve es redención. Tú vas delante de Dios con condenación y Dios lo que ve es salvación. Tú vas delante de Dios enfermo y Dios lo que ve es santidad, sanidad. Tú vas delante de Dios con tus problemas y ya Dios está viendo la solución. Tú vas delante de Dios con toda esa culpa, con toda esa condenación, con todo ese pecado, pero Dios está viendo la solución. Ya yo di a mi hijo, yo estoy viendo la cruz, yo estoy poniendo la mirada en la cruz del Calvario, yo estoy viendo cómo mi hijo pagó por ti, yo estoy viendo cómo mi hijo te redime, yo estoy viendo cómo mi hijo te salva, te sana, te liberta, te restaura, yo estoy viendo la salvación que es por gracia, la cual ya tú accediste. Así mira a Dios. Así mira a Dios. Y yo no quiero que confundan esto con una gracia libertina, sino de que tú puedas ver a Dios como un ser supremo que tiene la solución para tu problema. Y tú vas delante de Dios con una actitud de agradecimiento, con una actitud de humildad. Señor, estoy aquí delante de ti, pero ya Dios está en una posición que ya Él ve la solución. O sea, hoy todo el mundo, valga la redundancia, en el mundo está alborotado, todo el mundo está en pleito, la economía, que están matando, que Afganistán, que Irak, y ya Dios estoy viendo el fin. Tú vas a Dios con tu presente, pero Dios está viendo tu futuro. Tú vas a Dios con tu problema, ya Dios está viendo la solución. Tú vas a Dios con tu pecado y Dios está viendo a su hijo muriendo por ti. Diga, Dios me ha hecho justo, como Jesús es justo. Mi último punto: convencerá al mundo de juicio. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Dice: y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús está hablando de lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Tú tienes que entender, yo óigame bien, y le doy gracias al Espíritu Santo, porque estaba viendo algunas prédicas, no comprendía muy bien lo que Él trató de decir así. Señor, revélame. Estaba pensando, Señor, ¿será que tú no tienes esta palabra para hoy? ¿Será que es otra? Porque muchas veces no entendemos a cabalidad, o no entendemos por completo la obra redentora de Jesús. Porque acuérdate, es por fe. Tú tienes que creer que Él la hizo, aunque tú no entiendas cómo Él la hizo. Y mucha gente del mundo ve a Jesús como que Él murió en derrota. Y lo que el Espíritu Santo viene a convencerte de que Jesús no murió en derrota, murió en victoria. Porque cuando tú ves la pasión de Cristo de Mel Gibson, tú ves a un Jesús que está ahí golpeando, tú ves a un Jesús que lo latigan, que lo escupen, que lo pegan, que esto y lo demás, y tú como que te da nostalgia de ver a ese Jesús, cómo le pegan, cómo lo clavan, cómo se muere, y te muestran toda esa parte. Pero el problema con esa película es que solamente te muestra el sufrimiento, pero no te muestra la victoria de Jesús. Y el mundo, y con mucho respeto, tú entras a una iglesia católica y lo primero que te da es nostalgia cuando ves a Jesús flaquito, ahí sangrando, ahí como que nunca comió, como que la mamá lo abandonó. Lo que te da es como sufrimiento. O sea, el evangelio que ellos predican es sufrimiento. Ay, tú ves la nostalgia. Ay, que esto, que lo demás, que el santo me ayude. Ay, que mira a Jesús cómo murió. Ay, que está flaquito. Y tú como que te da como sufrimiento, tú como que te da nostalgia. Pero la Biblia me dice lo contrario. La Biblia dice que Él tuvo victoria en la cruz del Calvario. Pues lo que Jesús viene a hacer contigo, lo que el Espíritu Santo viene a hacer contigo, es que tú cambies tu manera de ver las cosas. Ahora, yo no me imagino a un Jesús sonriendo, muriendo, porque dice que a él le dolió. O sea, Él sufrió nuestros pecados, como dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero la Biblia me dice esto, Colosenses, y con esto termino, Colosenses 2:13 al 15. Tenemos que ver a un Jesús victorioso en la cruz.
Tenemos que cambiar de ese Jesús nostálgico, ese Jesús en sufrimiento, de ese Jesús que te da compasión. Ay, pobrecito, murió solito, que el Padre lo abandonó, que los discípulos lo abandonaron, que Él estaba allí sufriendo por mis pecados. No. Sí, Él estaba sufriendo por mis pecados, pero la Biblia me dice lo contrario. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 al 15, y con esto termino. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, o sea, fuera del pacto de vuestra carne, os dio vida junto con Él. Dice: perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitando del medio y clavándola en la cruz de Calvario, despojando a los principados de las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Calvario. Él triunfó por ti en la cruz de Calvario. Él triunfó por tus pecados. Él triunfó delante de los principados. Él triunfó de las potestades. Él exhibió a la maldad. Él exhibió el pecado. Ya tenemos victoria. Los mensajes de la cruz no es para salir en derrota. Los mensajes de la cruz es para salir en victoria, para salir confiado de que Él venció en la cruz del Calvario por mí, de con ningún principado. Por eso Pablo decía: ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni espada, ni muerte, ni mortandad nos podrá separar del amor de Jesús que es en Cristo Jesús. O sea, Él exhibió por medio de la cruz a los principados, a las potestades. Dice que exhibió el acta de los decretos que te era contraria. El diablo tenía una nota. El diablo tenía una lista de tus pecados: que él es bochinchoso, que ella es lengua larga, que él miente, que él fornicó, que él adulteró, que él hizo esta cosa, que hizo lo otro demás. Pero ese acta que era contraria contra ti, Jesús vino y lo clavó en la cruz del Calvario y dijo: eso ya no vale, eso yo estoy muriendo por eso. Ya Él murió por tus pecados. Él triunfó en la cruz. Esa es la victoria que tenemos que tener. No compartas un evangelio de sufrimiento, comparte un evangelio de victoria. No vivas un evangelio de nostalgia, de culpabilidad, de condenación. Viva un evangelio de victoria. Porque Él no te hizo vencedor para que tú seas que estés en derrota. Él no te dio la victoria para que tú te sientas en derrota. Él te dio la victoria para que tú seas victorioso, para que tú vivas victorioso, para que tú vivas por encima de los principados de la potestad. Por eso dice la Biblia que Él te sentó en lugares celestiales juntamente con Él. O sea, tú eres rey sacerdote. ¿Qué te pasa cuando tú vas delante de Dios como un mendigo, como que tú eres un huérfano, como que tú no tienes un padre? No. Tú estás en victoria porque ya Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Él. Dice que tenemos herencia en los santos en luz. Tú tienes herencia, tú tienes palabra, tú tienes la sangre, tú tienes el poder, tú tienes a Jesús. Ya Él murió por ti y por mí en la cruz. Tienes que vivir una vida en victoria. Este evangelio no lo tienes que hacer triste, lo tienes que hacer feliz. Tú tienes que estar feliz porque Él te hizo libre. Tú tienes que estar feliz porque hay alguien que te ama. Tú tienes que estar feliz porque hay alguien que te buscó y te encontró y te salvó. Tú tienes que estar feliz porque hay alguien que te encontró en tus delitos y pecados, pero te amó así como tú eras. No importa quién no te ame, no importa quién te juzgue, no importa quién te señale. Ya Jesús lo hizo por ti. Tú no tienes que buscar que nadie te llene. Ya Jesús te está llenando y te seguirá llenando. Tú no tienes que buscar los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Tú no tienes que buscar nada en la discoteca, en el mundo, en la fiesta. Ellos no te pueden llenar, no hay nada que te pueda llenar. Pero mi Jesús que está en la cruz del Calvario, mi Jesús que pagó por ti, mi Jesús que exhibió a los principales de las potestades, mi Jesús que clavó en la cruz del Calvario tus pecados, Él te da una vida y derrota. Y de la misma manera, óyeme bien, de la manera que Él venció, es de la manera que tenemos que vivir. Si Él venció en sufrimiento y en depresión, tendríamos que vivir así. Pero Él venció en victoria, así que tenemos que vivir en victoria. Él venció como un rey sacerdote. No preguntó el fariseo: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz.
no le pusieron una corona de espinas porque se estaban burlando de su reinado. Pero ellos no sabían que estaban reconociendo lo que él era. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Jesús no le dijo que él era. Jesús le dijo, ya tú lo dijiste. Y es más, le dijo, para eso nací. Por eso que Pilato tuvo que decir, yo mejor me lavo las manos porque este hombre es un rey. Y yo no quiero estar inculpado y estar en contra de un rey. Porque si está diciendo que él es rey, me voy a ver en graves problemas. Jesús nunca negó su identidad. Él le dijo, ¿tú no crees que si yo llamo a millones de ángeles me vienen a servir? Claro que vienen a servir, pero yo tengo que morir en condición de hombre para que ellos tengan libertad. Para esto nací, dijo Jesús, para ser rey. Pero Él comparte su reinado contigo. Jesús los exhibió en la cruz del Calvario. Y tenemos victoria por esa cruz. El mensaje del Espíritu Santo se puede resumir a que Él te ha convencido de pecado, para que tú sepas que no hay nada que tú puedas hacer que puede pagar lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Él te ha convencido de justicia, para que tú entiendas que no es tu justicia, sino la justicia de Él que Él ganó en la cruz del Calvario. Y Él te ha convencido de juicio, para que tú entiendas que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es morir por ti, es que tú accedas a ese trono de la gracia y que puedas tener victoria a través de la cruz del Calvario. ¿Cómo tenemos victoria a través de la muerte? Jesús a veces es contradictorio, porque Jesús muriendo no da vida. Tú tiras la semilla, pero la semilla tiene que morir para que dé fruto. Eso es lo que tenemos que comprender, que Jesús muriendo nos dio vida, que Jesús clavando en la cruz del Calvario nuestros pecados y Él muriendo en la cruz del Calvario nos hace victoriosos. Tenemos que quitar la mirada de ese Jesús nostálgico, de ese Jesús histórico, de ese Jesús intelectual, de ese Jesús que nos compadecemos. No. Cuando tú veas a Jesús en la cruz del Calvario, tú tienes que decir, es ahí donde Jesús compró la victoria que yo tengo en la cruz del Calvario. Es ahí donde Jesús ganó la batalla. Es ahí donde Jesús dijo, consumado es. ¿Por qué Jesús dijo consumado es? Porque ya había terminado la obra. Ya Él tenía que decirle al mundo, ya yo consumé lo que el Padre me envió a hacer. Ahora falta que solamente ellos accedan por fe, por gracia, por la sangre. Ya yo consumé la obra. Jesús dijo, consumado es, consumado es, consumado es. Tú no tienes que hacer más nada. Consumado es. Esa misma expresión que utilizó Jesús era la que utilizaban los gladiadores en Roma. ¿Cuánto han visto la película El Gladiador? Que estaban peleando, y cuando tenían al enemigo en el piso, él esperaba que el emperador dijera, mátalo o déjalo vivo. Y cuando el emperador decidía, cuando ellos clavaban la espada en el enemigo, ellos decían, consumado es, y clavaban la espada. La misma expresión fue la que utilizó Jesús en la cruz del Calvario, solamente que muriendo, porque Él ya le habían clavado la espada. Y cuando brotó sangre y agua, ahí fue que nació la iglesia. Porque le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ahí fue cuando salió la sangre y salió el agua, es que nacimos de nuevo. El nacimiento de la iglesia fue cuando el romano le clavó y brotó sangre y agua. Y Jesús dijo, consumado es. El cielo estaba esperando que Jesús llamara para que le vinieran a salvar, pero el cielo nunca se esperó esta frase. El cielo dijo, solamente di la palabra y yo te voy a rescatar. Pero Jesús dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que hacen. El diablo pensaba que estaba matando a Jesús, y él estaba riéndose porque él pensaba que había matado a Jesús o aniquilado.
Él no sabía que esa muerte iba a provocar miles de vidas. Lo que tú renuncias hoy en Jesús va a provocar vidas en otro. Tu renuncia al mundo provoca vida en otros. Y no me malinterprete, pero quizás si yo no hubiera aceptado a Jesús cuando tenía 12 años, no estuviera aquí hoy. No estuviera compartiéndote esta palabra tan poderosa que ha salvado a miles y seguirá salvando a miles. Mi renuncia aquel día, cuando tenía 12 años, va a provocar vidas en muchas otras personas, porque Dios hoy me está utilizando para compartir la palabra de Dios. Igual contigo, tu renuncia hoy al mundo va a provocar mañana, pasado y en otros años que otros tengan vida. Pero es por la fe y por la sangre de Jesús. Esto no es para luego, esto no es juego. Acepta tu llamado, somos jóvenes en fuego. Somos jóvenes en fuego. Somos jóvenes en fuego.